Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. El misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva que los apóstoles y la Iglesia a continuación de ellos deben anunciar al mundo. El designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. La Iglesia permanece fiel a la interpretación de todas las Escrituras dada por Jesús mismo, tanto antes como después de su Pascua. ¿No era necesario que Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica concreta por el hecho de haber sido reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que lo entregaron a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Por lo tanto, la fe puede escrutar las circunstancias de la muerte de Jesús, que han sido transmitidas fielmente por los evangelios e iluminadas por otras fuentes históricas, a fin de comprender mejor el sentido de la redención. Jesús e Israel. Desde los comienzos del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle. Por algunas de sus obras, expulsión de demonios, perdón de los pecados, curaciones en sábado, interpretación original de los preceptos de pureza de la ley, la familiaridad con los publicanos y los pecadores públicos, Jesús apareció a algunos malintencionados sospechosos de posesión diabólica. Se le acusa de blasfemo y de falso profetismo, crímenes religiosos que la ley castigaba con pena de muerte a pedradas. Muchas de las obras y de las palabras de Jesús han sido, pues, un signo de contradicción para las autoridades religiosas de Jerusalén, aquellas a las que el Evangelio de San Juan denomina con frecuencia los judíos, más incluso que a la generalidad del pueblo de Dios. Ciertamente, sus relaciones con los fariseos no fueron solamente polémicas. Fueron unos fariseos los que le previnieron del peligro que corría. Jesús alaba a alguno de ellos como al escriba de Marcos 12:34 y come varias veces en casa de fariseos. Jesús confirma doctrinas sostenidas por esta élite religiosa del pueblo de Dios: la resurrección de los muertos, las formas de piedad, limosna, ayuno y oración, y la costumbre de dirigirse a Dios como Padre, carácter central del mandamiento de amor a Dios y al prójimo. A los ojos de muchos en Israel, Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales del pueblo elegido, contra el sometimiento a la ley en la integridad de sus preceptos escritos, y para los fariseos su interpretación por la tradición oral, contra el carácter central del templo de Jerusalén como lugar santo, donde Dios habita de una manera privilegiada, contra la fe en el Dios único, cuya gloria ningún hombre puede compartir. Jesús y la ley. Al comienzo del Sermón de la Montaña, Jesús hace una advertencia solemne, presentando la ley dada por Dios en el Sinaí con ocasión de la primera alianza, a la luz de la gracia de la nueva alianza. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o un ápice de la ley sin que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos menores
y así lo enseñe a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Jesús, el Mesías de Israel, por lo tanto el más grande en el reino de los cielos, se debía sujetar a la ley, cumpliéndola en su totalidad hasta en sus menores preceptos, según sus propias palabras. Incluso es el único en poderlo hacer perfectamente. Los judíos, según su propia confesión, jamás han podido cumplir jamás la ley en su totalidad, sin violar el menor de sus preceptos. Por eso, en cada fiesta anual de la expiación, los hijos de Israel piden perdón a Dios por sus transgresiones de la ley. En efecto, la ley constituye un todo, y como recuerda Santiago, quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Este principio de integridad en la observancia de la ley, no solo en su letra, sino también en su espíritu, era apreciado por los fariseos. Al subrayarlo para Israel, muchos judíos del tiempo de Jesús fueron conducidos a un celo religioso extremo, el cual, si no quería convertirse en una casuística hipócrita, no podía más que preparar al pueblo a esta intervención inaudita de Dios, que será la ejecución perfecta de la ley por el único justo, en lugar de todos los pecadores. El cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sino obra del divino legislador, que nació sometido a la ley en la persona del Hijo. En Jesús, la ley ya no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón del siervo, quien, por aportar fielmente el derecho, se ha convertido en la alianza del pueblo. Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley en la que habían incurrido los que no practican todos los preceptos de la ley, porque ha intervenido su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza. Jesús fue considerado por los judíos y sus jefes espirituales como un rabí. Con frecuencia argumentó en el marco de la interpretación rabínica de la ley, pero al mismo tiempo Jesús no podía menos que chocar con los doctores de la ley, porque no se contentaba con proponer su interpretación entre los suyos, sino que enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. La misma palabra de Dios que resonó en el Sinaí para dar a Moisés la ley escrita es la que en él se hace oír de nuevo en el monte de las bienaventuranzas. Esa palabra no revoca la ley, sino que la perfecciona, aportando de modo divino su interpretación definitiva. Habéis oído también que se dijo a los antepasados, pero yo os digo, con esta misma autoridad divina, desaprueba ciertas tradiciones humanas de los fariseos que anulan la palabra de Dios. Yendo más lejos, Jesús da plenitud a la ley sobre la pureza de los alimentos, tan importante en la vida cotidiana judía, manifestando su sentido pedagógico por medio de una interpretación divina. Todo lo que de fuera entra en el hombre no puede hacerle impuro. Así declaraba puros todos los alimentos. Lo que sale del hombre, eso es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen las intenciones malas. Jesús, al dar con autoridad divina la interpretación definitiva de la ley, se vio enfrentado a algunos doctores de la ley que no recibían
su interpretación a pesar de estar garantizada por los signos divinos con que la acompañaba. Esto ocurre, en particular, respecto al problema del sábado. Jesús recuerda, frecuentemente con argumentos rabínicos, que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio de Dios o al prójimo que realizan sus curaciones. Jesús y el templo. Como los profetas anteriores a él, Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Fue presentado en él por José y María 40 días después de su nacimiento. A la edad de 12 años, decidió quedarse en el templo para recordar a sus padres que se debía a los asuntos de su padre. Durante su vida oculta, subió allí todos los años, al menos con ocasión de la Pascua. Su ministerio público estuvo jalonado por sus peregrinaciones a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas judías. Jesús subió al templo como al lugar privilegiado para el encuentro con Dios. El templo era para él la casa de su Padre, una casa de oración, y se indigna porque el atrio exterior se haya convertido en un mercado. Si expulsa a los mercaderes del templo es por celo hacia las cosas de su Padre. No hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Después de su resurrección, los apóstoles mantuvieron un respeto religioso hacia el templo. Jesús anunció, no obstante, en el umbral de su pasión, la ruina de ese espléndido edificio del cual no quedará piedra sobre piedra. Hay aquí un anuncio de una señal de los últimos tiempos que se van a abrir con su propia Pascua. Pero esta profecía pudo ser deformada por falsos testigos en su interrogatorio en casa del sumo sacerdote y serle reprochada como injuriosa cuando estaba clavado en la cruz. Lejos de haber sido hostil al templo, donde expuso lo esencial de su enseñanza, Jesús quiso pagar el impuesto del templo, asociándose con Pedro, a quien acababa de poner como fundamento de su futura iglesia. Aún más, se identificó con el templo, presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso, su muerte corporal anuncia la destrucción del templo, que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús y la fe de Israel en el Dios único y salvador. Si la ley y el templo pudieron ser ocasión de contradicción entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, la razón está en que Jesús, para la redención de los pecados, obra divina por excelencia, acepta ser verdadera piedra de escándalo para aquellas autoridades. Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores tan familiarmente como con ellos mismos. Contra algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús afirmó: no he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos que, siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Jesús escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Llegó incluso a dejar entender que compartiendo la mesa con los pecadores,
les admitía al banquete mesiánico, pero es especialmente al perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema, porque como ellas dicen, justamente asombradas, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice la verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios. Solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta. El que no está conmigo está contra mí. Lo mismo cuando dice que él es más que Jonás, más que Salomón, más que el templo. Cuando recuerda, refiriéndose a que David llama al Mesías su Señor, cuando afirma antes que naciese Abraham, yo soy, e incluso el Padre y yo somos una sola cosa. Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén creer en él en virtud de las obras de su Padre que él realizaba, pero tal acto de fe debía pasar por una misteriosa muerte a sí mismo para un nuevo nacimiento de lo alto atraído por la gracia divina. Tal exigencia de conversión frente a un cumplimiento tan sorprendente de las promesas permite comprender el trágico desprecio del Sanedrín al estimar que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Sus miembros obraban así tanto por ignorancia como por el endurecimiento de la incredulidad. Resumen. Jesús no abolió la ley del Sinaí, sino que la perfeccionó de tal modo que reveló su hondo sentido y satisfizo por las transgresiones contra ella. Jesús veneró el templo subiendo a él en peregrinación en las fiestas judías y amó con gran celo esa morada de Dios entre los hombres. El templo prefigura su misterio. Anunciando la destrucción del templo, anuncia su propia muerte y la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación, donde su cuerpo será el templo definitivo. Jesús realizó obras como el perdón de los pecados, que lo revelaron como Dios Salvador. Algunos judíos que no le reconocían como Dios hecho hombre, veían en él a un hombre que se hace Dios y le juzgaron como un blasfemo. El proceso de Jesús. Divisiones de las autoridades judías respecto a Jesús. Entre las autoridades religiosas de Jerusalén, no solamente el fariseo Nicodemo o el notable José de Arimatea eran en secreto discípulos de Jesús, sino que durante mucho tiempo hubo disensiones a propósito de él, hasta el punto de que en la misma víspera de su pasión, San Juan pudo decir de ellos que un buen número creyó en él, aunque de una manera muy imperfecta. Eso no tiene nada de extraño si se considera que al día siguiente de Pentecostés, multitud de sacerdotes iban aceptando la fe, y que algunos de la secta de los fariseos habían abrazado la fe, hasta el punto de que Santiago puede decir a San Pablo que miles y miles de judíos han abrazado la fe, y todos son celosos partidarios de la ley. Las autoridades religiosas de Jerusalén no fueron unánimes en la conducta a seguir respecto a Jesús. Los fariseos amenazaron de excomunión a los que le siguieran, a los que temían que todos creyeran en él, y vendrían los romanos y destruirían nuestro lugar santo y nuestra nación. El sumo sacerdote Caifás le propuso profetizando: es mejor que muera uno por el pueblo y no que perezca toda la nación. El Sanedrín declaró a Jesús reo de muerte, como blasfemo, pero habiendo perdido el derecho a condenar a muerte a nadie, entregó a Jesús a los romanos acusándoles de revueltas políticas, lo que le pondrán en paralelo con Barrabás, acusado de sedición. Son también las amenazas políticas las que los sumos sacerdotes ejercen sobre Pilato para que éste condene a muerte a Jesús. Los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús. Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús y sea cual sea el pecado
personal de los protagonistas del proceso, Judas, el Sanedrín, Pilato, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de la muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés. El mismo Jesús, perdonando en la cruz, y Pedro, siguiendo su ejemplo, apelan a la ignorancia de los judíos de Jerusalén e incluso de sus jefes. Menos todavía se podría ampliar esta responsabilidad a los restantes judíos en el tiempo y en el espacio, apoyándose en el grito del pueblo, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que equivale a una fórmula de ratificación. Tanto es así que la Iglesia ha declarado en el Concilio Vaticano II: lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos como si tal cosa se dedujera de las Sagradas Escrituras. Todos los pecadores fueron los autores de la pasión de Cristo. La Iglesia, en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor. Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús, responsabilidad con la que ellos con demasiada frecuencia han abrumado únicamente a los judíos. Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayéndose en los pecados, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz. Sin ninguna duda, los que se sumergen en los desórdenes y en el mal crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y exponen a pública infamia. Y es necesario recordar que nuestro crimen en este caso es mayor que en el del judío, porque según el testimonio del apóstol, de haberlo conocido ellos no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle y cuando renegamos de él con nuestras acciones, ponemos de algún modo sobre él nuestras manos criminales. Y los demonios no son los que han crucificado. Eres tú con ellos los que han crucificado y los que sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. La muerte redentora de Cristo en el designio divino de la salvación. Jesús entregado según el preciso designio de Dios. La muerte violenta de Jesús no fue fruto de azar, en una desgracia constelación de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pablo a los judíos de Jerusalén, ya en su propio discurso de Pentecostés. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Para Dios, todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Sí, verdaderamente se ha reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú has ungido. Herodes y Poncio Pilato con las naciones gentiles y los pueblos de Israel, de tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en tu poder y tu sabiduría habías predestinado. Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera, para realizar su designio de salvación. Muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo del justo había sido anunciado antes en las Escrituras como un
ministerio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. San Pablo profesa en su confesión de fe que dice haber recibido que Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. La muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo doliente. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo doliente. Después de su resurrección, dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Emaús, luego a los propios apóstoles. Dios le hizo pecado por nosotros. En consecuencia, San Pedro pudo formular así la fe apostólica en su designio divino de salvación. Habéis sido rescatados en la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con su sangre preciosísima, como de cordero sin tacha y sin mancilla. Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros. Los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte. Al enviar a su propio Hijo a la condición de esclavo, la de una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado. A quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiera pecado, pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestros pecados hasta el punto de poder decir de nuestro nombre en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al haberle hecho así, solidario con nosotros pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó a todos nosotros, para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente, que precede a todo mérito por nuestra parte. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación para nuestros pecados. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Jesús ha recordado el final de la parábola de la oveja perdida, que este amor es sin excepción. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda a uno de estos pequeñitos. Afirma dar una vida en rescate por muchos. Este último término no es restrictivo. Opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla. La Iglesia, siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. No hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre. El Hijo de Dios, bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la del Padre que le ha enviado. Al entrar en este mundo dice: «He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad». En virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de salvación en su misión redentora. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El Padre me ama porque doy mi vida. El mundo ha de saber que amo al Padre
y que obro según el Padre me ha ordenado. Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda su vida de Jesús, porque su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación. Padre, líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora para esto, el cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber. Y todavía en la cruz antes de que todo esté cumplido, dice, tengo sed. El Cordero que quita el pecado del mundo. Juan Bautista, después de haber aceptado bautizarle en compañía de los pecadores, vio y señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Manifestó así que Jesús es a la vez el siervo doliente que se deja llevar en silencio al matadero y carga con el pecado de las multitudes. Y el Cordero Pascual, símbolo de la redención de Israel, cuando celebró la primera Pascua. Toda la vida de Cristo expresa su misión, servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre. Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo, porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Tanto en el sufrimiento como en la muerte, su humanidad se hizo instrumento libre y perfecto de su amor divino que quiere la salvación de los hombres. En efecto, aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. La soberana libertad del Hijo de Dios cuando Él mismo se encamina hacia la muerte. Jesús anticipó en la cena la ofrenda libre de su vida. Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con los 12 apóstoles, en la noche en que fue entregado. En la víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre. Por la salvación de los hombres, este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. La Eucaristía que instituyó en este momento será el memorial de su sacrificio. Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla. Así Jesús instituye a sus apóstoles sacerdotes de la nueva alianza. Por ello me consagro a mí mismo, para que ellos sean también consagrados en la verdad. La agonía de Getsemaní. El cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo, lo acepta a continuación de manos del Padre en su agonía de Getsemaní, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús ora al Padre: Dios, Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Expresa así el horror que representa la muerte para su naturaleza humana. Esta, en efecto, como la nuestra, está destinada a la vida eterna. Además, a diferencia de la nuestra, está perfectamente exenta del pecado, que es la causa de la muerte, pero sobre todo está asumida por la
persona divina del príncipe de la vida. Al aceptar en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre, acepta su muerte como redentora para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero. La muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo. La muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres, por medio del Cordero que quita el pecado del mundo. El sacrificio de la nueva alianza que devuelve al hombre a la comunión con Dios, reconciliándole con Él por la sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. Este sacrificio de Cristo es único, da la plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios. Ante todo, es un don del mismo Dios Padre. Es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos con Él. Al mismo tiempo, es ofrenda del Hijo de Dios, hecho hombre, que libremente y por amor ofrece su vida a su Padre por medio del Espíritu Santo, para reparar nuestra desobediencia. Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia. Como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente que se dio a sí mismo en expiación, cuando llevó el pecado de muchos, a quien justificará y cuyas culpas soportará. Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados. En la cruz de Jesús consuma su sacrificio. El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido, llamado a todos en la ofrenda de su vida. El amor de Cristo nos apremia a pensar que si uno murió por todos, todos, por tanto, murieron. Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y que le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos. Sua Santissima Passione in Ligno Crucis Nobis Justificationes Meroris. Por tu sacratísima pasión en el madero de la cruz, nos mereció la justificación, enseña el Concilio de Trento. Subrayando el carácter único del sacrificio de Cristo como causa de salvación eterna. Y la Iglesia venera la cruz cantando: Salve, oh cruz, única esperanza. Nuestra participación en el sacrificio de Cristo. La cruz es el único sacrificio de Cristo, único remediador entre Dios y los hombres, porque en su persona divina encarnada se unió en cierto modo con todo hombre. Él ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de Dios solo conocida se asocie a este misterio pascual. Él llama a sus discípulos
a tomar su cruz y seguirle. Él sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio. Eso lo realiza en forma extensa en su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Fuera de la cruz no hay otra escala donde puedan subir al cielo. Santa Rosa de Lima, de tu vida. Resumen. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Nuestra salvación procede de la iniciativa del amor de Dios hacia nosotros, porque Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo. Jesús se ofreció libremente por nuestra salvación. Este don lo significa y lo realiza por anticipado durante la última cena. Este es mi cuerpo, que se va a ser entregado por vosotros. La redención de Cristo consiste en que Él ha venido a dar su vida como rescate por muchos, es decir, a amar a los suyos hasta el extremo, para que ellos fuesen rescatados de la conducta necia heredada de sus padres. Por su obediencia amorosa a su Padre, hasta la muerte de cruz, Jesús cumplió la misión expiatoria del siervo de doliente que justifica a muchos, cargando con las culpas de ellos. Jesucristo fue sepultado. Por la gracia de Dios, gustó la muerte para bien de todos. En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, sino también que gustase la muerte, es decir, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el momento en el que Él expiró en la cruz y el momento en que resucitó. Este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio del sábado santo en el que Cristo, depositado en la tumba, manifiesta el gran reposo sabático de Dios después de realizar la salvación de los hombres, que establece en la paz el universo entero. El cuerpo de Cristo en el sepulcro. La permanencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo real entre el estado pasible de Cristo antes de Pascua y su actual estado glorioso de resucitado. Es la misma persona de el que vive que puede decir, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Ya que el príncipe de la vida que fue llevado a la muerte es al mismo tiempo el viviente que ha resucitado, era necesario que la persona divina del Hijo de Dios haya continuado asumiendo su alma y su cuerpo separados entre sí por la muerte. No dejarás que tu santo vea la corrupción. La muerte de Cristo fue una verdadera muerte en cuanto que puso fin a su existencia humana terrena, pero a causa de la unión que la persona del Hijo conservó con su cuerpo, este no fue un despojo mortal como los demás, porque no era posible que la muerte lo dominase. Y por eso, de Cristo se puede decir a la vez, fue arrancado de la tierra de los vivos, y mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. La resurrección de Jesús al tercer día era el signo de ello, pero también porque suponía que la corrupción se manifestaba a partir del cuarto día. Sepultados con Cristo. El bautismo, cuyo signo original y pleno es la inmersión, significa eficazmente la bajada del cristiano al sepulcro muriendo al pecado con Cristo para una nueva vida. Fuimos pues con Él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Jesús gustó la muerte para bien de todos, es verdaderamente el Hijo de Dios hecho hombre que murió y fue sepultado. Durante el tiempo que Cristo permaneció en el sepulcro, su persona divina continuó asumiendo tanto su alma como su cuerpo, separados sin embargo entre sí,
por causa de la muerte. Por eso el cuerpo muerto de Cristo no conoció la corrupción. Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió. El símbolo de los apóstoles confiesa en un mismo artículo de fe el descenso de Cristo a los infiernos y su resurrección de los muertos al tercer día, porque es en su Pascua donde, desde el fondo de la muerte, Él hace brotar la vida. Christus filius tuus, qui regressus ab inferis humano generi, serenus illuxit, et vivit et regnat in saecula saeculorum. Amén. Es Cristo, tu Hijo resucitado, que, al salir del sepulcro, brilla sereno para el linaje humano y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Cristo descendió a los infiernos. Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento, según las cuales Jesús resucitó de entre los muertos, presuponen que, antes de la resurrección, permaneció en la morada de los muertos. Es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte, como todos los hombres, y se reunió con ellos en la morada de los muertos. Pero ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. La Escritura llama infiernos Sheol o Hades, a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era, en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro recibido en el seno de Abraham. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó a los infiernos para liberar allí a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Hasta a los muertos ha sido anunciada la buena nueva. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. Cristo, por tanto, bajó a la profundidad de la muerte, para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan. Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del Hades, y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Un gran silencio reina hoy en la tierra, un gran silencio y una gran soledad, un gran silencio porque el Rey duerme. La tierra ha temblado y se ha calmado porque Dios se ha dormido en la carne y ha ido a despertar a los que dormían desde hacía siglos. Va a buscar a Adán, nuestro primer padre, la oveja perdida.
quiere ir a visitar a todos los que se encuentran en las tinieblas y a la sombra de la muerte. Va para liberar de sus dolores a Adán encadenado y a Eva cautiva con él, el que es al mismo tiempo su Dios y su Hijo. Yo soy tu Dios, y por tu causa he sido hecho tu Hijo. Levántate, tú que dormías, porque no te he creado para que permanezcas aquí encadenado en el infierno. Levántate de entre los muertos, yo soy la vida de los muertos. Resumen. En la expresión Jesús descendió a los infiernos, el símbolo confiesa que Jesús murió realmente y que por su muerte en favor nuestro ha vencido a la muerte y al diablo, señor de la muerte. Cristo muerto, en su alma unida a su persona divina, descendió a la morada de los muertos, abrió las puertas del cielo a los justos que le habían precedido. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Cristo resucitó de entre los muertos. Con su muerte venció a la muerte. A los muertos ha dado la vida. Liturgia bizantina, Tropario de Pascua. El acontecimiento histórico y trascendente. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los corintios: «Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. El sepulcro vacío. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres, después de Pedro, el discípulo que Jesús amaba. Afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido el caso de Lázaro. Las apariciones del resucitado. María Magdalena y las santas mujeres que venían de embalsamar el cuerpo de Jesús, enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar al resucitado. Así, las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Jesús se apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después a los 12. Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, ve por tanto al resucitado antes que los demás,
y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles y a Pedro en particular en la construcción de la era nueva que comenzó en la mañana de Pascua. Como testigos del resucitado, los apóstoles son las piedras de fundación de su Iglesia. La fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos y, para la mayoría, viviendo entre ellos todavía. Estos testigos de la resurrección de Cristo son ante todo Pedro y los 12, pero no solamente ellos. Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago y de todos los apóstoles. Ante estos testimonios es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su Maestro, anunciada por él de antemano. La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que los discípulos, por lo menos algunos de ellos, no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección. Los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por una exaltación mística, los evangelios nos presentan a los discípulos abatidos y asustados. Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro, y sus palabras les parecían como desatinos. Cuando Jesús se manifiesta a los 11 en la tarde de Pascua, les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Tan imposible les parece la cosa que, incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan todavía. Creen ver un espíritu. No acaban de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados. Tomás conocerá la misma prueba de la duda, y en su última aparición en Galilea, referida por Mateo, algunos, sin embargo, dudaron. Por esto, la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. El estado de la humanidad resucitada de Cristo. Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu, pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión. Este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere, porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al dominio divino del Padre. Por esta razón, también Jesús, resucitado, es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura, distinta de la que les era familiar a los discípulos, y eso para suscitar su fe. La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena, como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de Pascua, la hija de Jairo, el joven de Naín, Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida terrena ordinaria. En cierto momento volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo.
participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir que de Cristo, que es el hombre celestial. La resurrección como acontecimiento trascendente. ¡Qué noche tan dichosa!, canta el exulte de Pascua. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección, y ningún evangelista lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente. Menos aún, su esencia más íntima, el paso a otra vida, fue perceptible a los sentidos. Acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. No por ello, la resurrección pertenece menos al centro del misterio de la fe, en aquello que trasciende y sobrepasa la historia. Por eso, Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos, a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. La resurrección, obra de la Santísima Trinidad. La resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella, las tres personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad. Se realiza por el poder del Padre, que ha resucitado a Cristo, su Hijo, y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad con su cuerpo en la Trinidad. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios, por la acción del Espíritu que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al estado glorioso de Señor. En cuanto al Hijo, Él realiza su propia resurrección en virtud de su poder divino. Jesús anuncia que el Hijo del Hombre deberá sufrir mucho, morir y luego resucitar. Por otra parte, Él afirma explícitamente: doy mi vida para recobrarla de nuevo. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Creemos que Jesús murió y resucitó. Los padres contemplan la resurrección a partir de la persona divina de Cristo, que permaneció unida a su alma y a su cuerpo, separados entre sí por la muerte. Por la unidad de la naturaleza divina que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, éstas se unen de nuevo. Así la muerte se produce por la separación del compuesto humano y la resurrección por la unión de las dos partes separadas. Sentido y alcance salvífico de la resurrección. Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. La resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y del mismo Jesús durante su vida terrenal. La expresión según las Escrituras indica que la resurrección de Cristo cumplió estas predicciones. La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. Él había dicho: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que soy yo. La resurrección del crucificado demostró que verdaderamente Él era, yo soy, el Hijo de Dios y Dios mismo. San Pablo pudo decir a los judíos: la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 1. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. La resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios,
es su plenitud según el designio eterno de Dios. Hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte, Dios nos libera del pecado. Por su resurrección, nos abre el acceso a una nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios, a fin de que, igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una nueva vida. Consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado y en la nueva participación en la gracia. Realiza la adopción filial porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a los discípulos después de su resurrección. Id, avisad a mis hermanos. Hermanos no por naturaleza, sino por don de la gracia, porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en su resurrección. Por último, la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron, del mismo modo que en Adán mueren todos. Así también todos revivirán en Cristo. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Resumen. La fe en la resurrección tiene por objeto un acontecimiento a la vez históricamente atestiguado por los discípulos que se encontraron realmente con el resucitado y misteriosamente trascendente en cuanto a entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. El sepulcro vacío y las vendas en el suelo significan por sí mismas que el cuerpo de Cristo ha escapado por el poder de Dios de las ataduras de la muerte y de la corrupción. Preparan a los discípulos para su encuentro con el resucitado. Cristo, el primogénito de entre los muertos, es el principio de nuestra propia resurrección, ya desde ahora por la justificación de nuestra alma, más tarde por la vivificación de nuestro cuerpo. Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección, como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre. Pero durante los 40 días en los que él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre el reino, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. La última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina, simbolizada por la nube, y por el cielo, donde Él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Solo de manera completamente excepcional y única se muestra a Pablo como un abortivo, en una última aparición que constituye a éste en apóstol. El carácter velado de la gloria del resucitado durante este tiempo se transparenta en sus palabras misteriosas a María Magdalena: «Todavía no he subido al Padre. Vete donde los hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». Esto indica una diferencia de manifestación entre la gloria de Cristo resucitado y la de Cristo exaltado a la derecha del Padre. El acontecimiento a la vez histórico y trascendente de la ascensión marca la transición de una a otra. Esta última etapa permanece estrechamente unida a la primera, es decir, a la bajada desde el cielo realizada en la encarnación. Solo el que salió del Padre puede volver al Padre. Cristo, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Dejadas sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre,
a la vida y a la felicidad de Dios. Solo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre. Ha querido precedernos como cabeza de nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. La elevación en la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión al cielo. Es su comienzo. Jesucristo, el único sacerdote de la alianza nueva y eterna, no penetró en un santuario hecho por mano de hombre, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. En el cielo, Cristo ejerce permanentemente su sacerdocio, de ahí que pueda salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Como sumo sacerdote de los bienes futuros, es el centro y el oficiante principal de la liturgia, que honra al Padre en los cielos. Cristo desde entonces está sentado a la derecha del Padre. Por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios y consustancial al Padre, está sentado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto del Hijo del Hombre. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. A partir de ese momento los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin. Resumen. La ascensión de Jesucristo marca la entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio celestial de Dios, de donde ha de volver, aunque mientras tanto lo esconde a los ojos de los hombres. Jesucristo, cabeza de la Iglesia, nos precede en el reino glorioso del Padre, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día con Él eternamente. Jesucristo, habiendo entrado una vez por todas en el santuario del cielo, intercede sin cesar por nosotros, como el mediador que nos asegura permanentemente la efusión del Espíritu Santo. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Volverá en gloria. Cristo reina ya mediante la Iglesia. Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, porque el Padre, bajo sus pies, sometió todas las cosas. Cristo es el Señor del cosmos y de la historia. En Él, la historia de la humanidad, incluso toda la creación, encuentran su recapitulación, su cumplimiento trascendente. Como Señor, Cristo es también la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra en su Iglesia. La redención es la fuente de la autoridad que Cristo, en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la Iglesia. La Iglesia, o el reino de Cristo presente ya en misterio, constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable e incluso de alguna manera real, está ya por anticipado en este mundo. La Iglesia, en efecto, ya en la tierra, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. El reino de Cristo manifiesta ya en su presencia por los signos milagrosos que acompañan a su anuncio por la Iglesia, esperando que todo le sea sometido.
El reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado con gran poder y gloria, con el advenimiento del Rey a la tierra. Este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Hasta que todo le haya sido sometido y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón, los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo, cuando suplican: «Ven, Señor Jesús». Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, que según los profetas debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la tristeza y la prueba del mal, que afecta también a la Iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilia. El glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo es la gloria, es inminente. Aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, este advenimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. La venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida en la incredulidad respecto a Jesús. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés: «Arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación, y envía al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus profetas». Y San Pablo le hace eco: «Si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos?». La entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en la cual Dios será todo en nosotros. La última prueba de la Iglesia. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasia de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Para juzgar a vivos y a muertos. Siguiendo a los profetas y Juan Bautista, Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Entonces se pondrán
a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Entonces será condenada la incredulidad, culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Jesús dirá en el último día: ¿cuánto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños? A mí me lo hicisteis. Cristo es Señor de la vida eterna, el pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres. Pertenecen a Cristo como Redentor del mundo. Adquirió este derecho por su cruz. El Padre también ha entregado todo juicio al Hijo. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y para dar la vida que hay en Él. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya al sí mismo. Es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu del amor. Cristo el Señor reina ya por la Iglesia, pero todavía no le están sometidas todas las cosas de este mundo. El triunfo del reino de Cristo no tendrá lugar sin un último asalto de las fuerzas del mal. El día del juicio, al fin del mundo, Cristo vendrá en la gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el mal, que como el trigo y la cizaña habrán crecido juntos en el curso de la historia. Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y a muertos, revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su conceptación y su rechazo de la gracia. Jesús, está la vida.